¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco a todos por seguirnos de nuevo en este vivo. Hoy lo vamos a hacer por este medio de nuevo, por Instagram Live. El título de esta charlita va a ser Pautas para el diagnóstico y tratamiento del paciente con enfermedad valvular degenerativa crónica. ACVIN. Ese es el título, un título largo. Me olvidé de presentarme porque no me podía conectar recién. Mi nombre es Martín Guñarski, médico veterinario de Laboratorio Jambier. Agradezco a todos, a los distribuidores, al equipo de promoción del laboratorio por difundir. Mucha gente nos ayudó a difundir esta nueva forma de difusión que está muy piola para darle una herramienta a ustedes y retribuir un poco una devolución de todo lo que ustedes nos dan. Ahora voy a tratar de conectarme con Pablito, a ver si me puedo enlazar. ¿Cómo andás, Pablito? Hola, ¿cómo va, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, Todo no tranqui. me podía conectar, no sé qué pasaba. Bueno, acá estamos, como para hablar un ratito. ¿Cómo anda San Martín de los Andes? ¿Ya hace frío ahí en...? Mirá, ahora anuncian ya un ingreso de aire frío, de viento, de lluvia, así que prácticamente ingresamos en la etapa del invierno. Por ahora, días bastante aceptables, ¿sí? Con fresco a la mañana, algunas heladas fuertes, pero aceptable. Y activándose un poco más porque hay bastante más movimiento con esto de la liberación gradual de algunas actividades, entonces un poquito más de movimiento hay con esto, pero cuidándose, ¿no? Cuidándose. Está bien. Bueno, Pablito, ¿te parece si arrancamos con el tema de este, que lo vuelvo a repetir por la duda, que es largo, me hiciste un título largo? Pautas para el diagnóstico y tratamiento del paciente con enfermedad valvular crónica, ACVIN, que son unas siglas que ya nos van a explicar qué es lo que es. Bueno, mi primer pregunta, Pablito, ¿qué es el ACVIN? Sí, bueno, ante todo es ¿por qué tocar este tema, no? Porque uno escucha frecuentemente que ante cualquier patología, ante cualquier gravedad de la patología, uno escucha la clasificación según el ACVIN, si es categoría A, o si está en la etapa B, o si es B1 o B2. Entonces, ¿qué es el ACVIN? ¿Para qué sirve? Y qué guías o qué pautas nos dan. Entonces el nombre largo tiene que ver con aclarar un poquito todo esto. Antes que nada, comenzar definiendo que el ACVIN es el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria, que en realidad tiene distintas ramas, así como tiene la especialidad de cardiología, tiene la especialidad de medicina interna en grandes animales, o digamos, tiene distintas ramas y ellos son referentes. En el caso de cardiología son 285 miembros, todos son de una trayectoria, la verdad, muy extensa, y gente que tiene una experiencia enorme, gente muy preparada, que se reúnen y que llegan a lo que son consensos para hacer estas guías de clasificación, de cómo estadificar un paciente, cuáles son los métodos de diagnóstico y cuáles son las indicaciones de tratamiento según la etapa en la que se encuentre. ¿Sí? Entonces, el ACVIN, limitándome a tu pregunta, si no después me vas a retar, es el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria, ¿sí? Estamos. Ahí hay un colaborador mío, Hugo Echarri, que es el gerente de marketing. Voy fijando los comentarios, que es el ACVIN, van quedando las preguntas, y aprovecho para decirle que la charla va a quedar grabada 24 horas. ¿Está? Después la vamos a subir posteriormente en un canal, así ya quedan todas las charlitas y las pueden aprovechar el que no las puede ver hoy. ¿Estamos? Bueno, vamos con la segunda que nos fueron enviando. ¿Cómo se llega al consenso para dar las pautas de manejo de la enfermedad valvular mictomatosa? Bueno,
Otra cosa que me interesa aclarar, porque mucha gente por ahí mezcla las definiciones. Sí, Tanto la enfermedad valvular degenerativa crónica, como es el nombre más popular con el que se conoce a esta patología, no sé si el más popular, pero el correcto y el que más se escucha últimamente, ¿no? exacto. Es un sinónimo de enfermedad valvular mixomatosa, en realidad, porque la apariencia o en el corte histológico de las válvulas que tienen esta patología degenerativa es muy parecido al tejido embrionario, de ahí viene esto, degeneración, la palabra mixomatosa. También es un sinónimo la endocardiosis de la válvula mitral, que nada tiene que ver Sí. con la endocarditis, que es otra cosa, la endocarditis es por una infección. Y en realidad, definido esto, tenemos que saber que cómo se llega a generar estas guías de diagnóstico, de tratamiento, estos referentes en cardiología que forman el panel de consenso del ACVIN, tienen tomado de Humana lo que son las recomendaciones de clase, ¿sí? A partir de las recomendaciones de clase y a partir de los niveles de evidencia es que llegan a consensuar, a recomendar o a no recomendar ciertas métodos diagnósticos o ciertas terapias. Entonces, de esa forma, las clases se dividen en clase 1, clase 2A, clase 2B, clase 3 y clase 4, que esas en realidad tienen que ver con, no con la clasificación de la enfermedad, me refiero a cómo cómo toman ellos las clases y el nivel de evidencia para estar de acuerdo o no, o para recomendar o no tal o cual método diagnóstico, tal o cual tratamiento. La realidad es que la clase 1 tiene un beneficio muy, muy superior al riesgo, ¿sí? Es un fuerte beneficio sobre la patología. La clase 2 es un beneficio moderado. La clase 2 se divide en clase A, que es el beneficio moderado. La clase 2B, ¿sí? Es un beneficio débil. La clase 3, el beneficio es igual que el riesgo, con lo cual prácticamente no se recomienda su utilización. Y la clase 4, el beneficio es menor al riesgo que corre, indicando eso. Entonces, hay esto tomado de Humana, lo adaptaron a veterinaria y lo sumaron a los niveles de evidencia, ¿sí? Que es el LOE, ¿sí? Sí. Y en realidad los niveles de evidencia se van a clasificar en fuerte, moderado, débil y lo que son opiniones de expertos. De mayor a menor son los que más contundentemente respaldan la utilización de tal o cual método diagnóstico o de tal o cual tratamiento y los que menos lo respaldan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llega al consenso? Mediante lo que son las recomendaciones de clase y mediante los niveles de evidencia que están respaldados en una cantidad de estudios que se fueron haciendo. De hecho, los niveles de evidencia fuerte, el respaldo que tiene, son estudios prospectivos, mientras que en realidad los niveles de evidencia moderados están respaldados por estudios retrospectivos, o sea, casos, ¿sí? A los cuales se utilizaron tal o cual método diagnóstico, tal o cual tratamiento, y de ahí se evalúa hacia atrás, retrospectivo. Obviamente los niveles de evidencia fuerte son los prospectivos. Y en realidad hay otros que tienen algunos estudios, pero que no son estudios organizados y que son niveles de evidencia débil, los LOE, que en realidad es Level of Evidence, que en realidad eso quiere decir nada más que eso, y el débil es el que tiene estudios más limitados, y la opinión de expertos es lo que menos respaldo tiene, ¿sí? Porque por más que sea la opinión de una persona con gran trayectoria y con mucha experiencia, es dentro de los niveles de evidencia lo que menos nivel respalda a esa utilización. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las etapas de la enfermedad? Yendo puntualmente a la enfermedad, la etapa
y se soltó una lluvia de corazones ahí. De corazones. Claro, es como diciendo, vamos al grano, terminemos con la introducción. Bueno, ¿cómo se clasifican? En realidad... Ahí yo voy fijando los títulos de las preguntas. Perfecto. En realidad se clasifican mediante lo que son las etapas, la etapa, lo que es la etapa A, ¿sí?, de la enfermedad, la etapa B, la B se divide en B1 y B2, la etapa C y la etapa D. La etapa A es la que hace referencia a los pacientes que tienen una predisposición racial a padecer esta enfermedad valvular degenerativa. La etapa B es la que ya tiene el diagnóstico de la enfermedad y es cuando generalmente clínicamente ocultamos un soplo de regurgitación en el lado izquierdo del tórax a nivel mitral, en ese pacientito, en el poodle, en el caniche que nos llega de 7 u 8 años, ocultamos un soplo y ya nos hace sospechar de que hay una alteración. Se diagnostica la enfermedad valvular degenerativa y en realidad se va a clasificar como B1 si no hay cardiomegalia, como B2 si ya hay modificaciones geométricas del corazón, como C ya son pacientes que tienen sintomatología, ¿sí? A la vez, los C se dividen en agudos, ¿sí?, o crónicos, o en realidad se pueden dividir como los que requieren hospitalización y los que se tratan en forma ambulatoria. Y ya dentro de la etapa D tenemos pacientes que tienen el diagnóstico, que tienen cambios en la geometría cardíaca, que tienen sintomatología, pero que además son refractarios al tratamiento. Con lo cual es la etapa lamentablemente terminal de la enfermedad, ¿sí? Porque ya hay una baja respuesta, ¿sí?, al tratamiento, con lo cual no logramos controlar ese animal, queda bastante inestable y ese es el que corresponde a la etapa E. Repasando rápidamente, etapa A, animales o razas predispuestos. Etapa B1, el paciente que tiene el soplo, o sea, el diagnóstico que nos lleva a tener que utilizar un método de diagnóstico para ver que realmente haya una enfermedad valvular degenerativa, pero que no tiene un agrandamiento en la aurícula o en el ventrículo, ¿sí?, o no tiene un agrandamiento en la radiografía. La etapa B2 es el que tiene el soplo, pero que cuando hacemos el estudio, además de ver la deformación o el engrosamiento de las valvas de la válvula mitral, tiene una remodelación de cámaras, o sea que hay una alteración hemodinámica. En la etapa C ya hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva y esa es una de la principal diferencia de la etapa B. Ya hay sintomatología de que ese corazón es insuficiente. Si es un animal que tiene sintomatología aguda, que ingresa y requiere hospitalización, es el C agudo, y el C crónico o ambulatorio es el que tiene signología, que tenemos con medicación y que generalmente recomendamos mucho estarle atento porque puede tender a descompensarse. Por último, la etapa D es la que tiene la insuficiencia cardíaca, un corazón insuficiente con síntomas clínicos, pero que ya no está respondiendo a la terapia en forma adecuada. Estamos. ¿Qué recomiendan para el diagnóstico y tratamiento de la endocardiosis, Pablo? Bueno, en realidad hay distintas. Lo ideal siempre es el método de imágenes, ¿no? Pero hay alternativas. Lo que se recomienda siempre es, en el caso de un paciente de estadio A, que es la raza predispuesta, se recomienda la ocultación periódica. En la visita a la clínica veterinaria necesitamos tener el estetoscopio con atención sobre el hemitórax izquierdo, buscar el foco mitral, ¿sí?, y tratar de ocultar la presencia o no de un ruido que es el soplo, que en realidad es lo que pone de manifiesto que
ahí hay una anormalidad, ¿sí? Entonces, los pacientes, pacientes de la etapa A de la enfermedad, que son los que tienen predisposición a ocultarlos, y si escuchamos el soplo, ya pasaría a lo que es etapa B, para lo cual necesito sí o sí estudios de imágenes. Lo que se necesita en la etapa B es ver si hubo remodelación cardíaca. El método estándar oro para el diagnóstico de esta patología es la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar el tamaño del atrio izquierdo, ¿sí?, en relación a la aorta, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite ver si hay agrandamiento de la aurícula. ¿Por qué agrandamiento de la aurícula? Porque recordemos que la válvula mitral, que tenía 2 valvas, cuando se degenera y empiezan a engrosarse, en vez de coaptar, de tocarse mínimamente la puntita de ambas valvas, lo que sucede es que comienzan a engrosarse, se retraen levemente, y cuando se abre pasa la sangre de los atrios al ventrículo. Cuando se cierra, que se va a producir la contracción del ventrículo para eyectar la sangre por la aorta, va a quedar un orificio entre medio de ambas valvas que permite la regurgitación, el jet regurgitante desde el ventrículo hacia el atrio izquierdo en el momento de la sístole. O sea que cuando la sangre tiene que salir por la aorta, parte se va hacia el atrio izquierdo. Entonces, a medida que empiece, me río porque se sale una radio de fondo, apaga la radio, polaco. No, yo no. Un comentario. En realidad, la regurgitación genera una remodelación de cámaras. Inicialmente no es muy evidenciable, pero cuando esa relación atrio izquierdo-aorta supera el 1,6 de dividir el diámetro aórtico, del atrio izquierdo sobre el diámetro de la aorta, cuando nos da un valor mayor a 1,6, en realidad ya es sugerente o nos confirma de que hay un agrandamiento del atrio izquierdo. Eso ya es una cardiomegalia, una de las cámaras se agrandó. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es agrandamiento de cámara, que es el paciente que ya pasa a B2 por la ecocardiografía, y en realidad por la radiografía lo que vamos a ver es un índice cardiovertebral, que es cuando se mide el corazón desde la carina hacia el ápex del corazón y a lo ancho, se traspola a la columna vertebral, desde la cuarta vértebra hacia caudal, y en realidad ese índice cardiovertebral o vertebral Heart Score, por eso se conoce como VHS, ¿sí?, es también compatible para el diagnóstico de una cardiomegalia. Cuando se agranda la silueta cardíaca, en realidad ya nos sugiere de que hay nos confirma de que hay una cardiomegalia, y ese paciente que ocultábamos con soplo pasa a ser un B2. El B1 era sin remodelación del corazón, el B2 ya se agrandó el corazón, pero aún no tienen signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? En realidad, el paciente C es el paciente que ya tiene síntomas y los métodos diagnósticos son los mismos. La ecocardiografía, la radiografía. En la ecocardiografía no solo el diámetro de la aurícula izquierda con la aorta, la relación atrio izquierdo-aorta, sino también lo que se llama el diámetro del ventrículo izquierdo normalizado, que es una fórmula para sacarlo según el peso. No es lo mismo el diámetro del ventrículo izquierdo de un Yorkshire Terrier que de un San Bernardo. Entonces, eso se indexa al peso por medio de una fórmula, y ese diámetro normalizado del ventrículo izquierdo, cuando es mayor o igual a 1,7, ya es confirmatorio de cardiomegalia. Entonces, se confirma por cambios en la cámara ventricular, por cambio en el atrio izquierdo, ¿sí?, o por la radiografía que nos muestre un índice cardiovertebral mayor a 10,5, ¿sí? Y también en la ocultación por la presencia de un soplo
mayor a 3/6. En esa clasificación de soplos, que muchas veces es subjetiva porque queda a lo que cada uno opina en cuanto a la graduación, Sí, esa exacto, sí. clasificación, en realidad, el panel del ACVIN consensó, digamos, llegó a un consenso de que para que un paciente esté en estadio B2, que hay agrandamiento del corazón y que ya tiene cambios, además tiene que coincidir que tenga un soplo mayor a 3/6, y esto va en el mismo sentido de varios estudios que relacionan la intensidad del soplo con la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Hay varios estudios que hablan de que la gravedad de la enfermedad valvular degenerativa crónica va de la mano, o muchas veces es esperable que a mayor intensidad del soplo, la diferencia de presiones es más grande, y eso es indicativo de que la alteración hemodinámica es mayor. Entonces, si bien hay muchos que no acuerdan con esa situación, hay varios estudios que respaldan eso, y además el consenso del ACVIN ya dice soplo mayor a 3/6, cambios en la relación atrio izquierdo aorta mayores a 1,6, cambios en el diámetro de la cámara ventricular izquierda normalizada mayor o igual a 1,7, y un índice cardiovertebral en la radiografía mayor a 10,5, ¿sí? Entonces, los métodos diagnósticos, tanto para A, que ocultamos para ver cuándo aparece el soplo, para B, los métodos de imágenes, el electro, para ver que no haya alteraciones electrocardiográficas, y en la clase D, la última, los mismos que la clase C y B en cuanto a métodos diagnósticos. Ahora volvemos al chat más después en un ratito, porque hay un montón de preguntas. Terminamos con las preguntitas que tenemos y empezamos a contestar, todo lo que nos fueron pusiendo ahí en el chat. La última pregunta, Pablo. ¿Qué diferencia hay entre estas guías y el estudio EPIC, por ejemplo? Bueno, mira, en realidad el estudio EPIC es un estudio muy bueno, que demostró, se empezó a hacer en el 2009 y demostró contundentemente el beneficio de la utilización del Pimobendan a partir del momento en que se diagnostica la enfermedad, y el beneficio que tuvo en retrasar un 30% el momento de la aparición de los signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Con lo cual, resumidamente, mientras mayor tiempo yo puedo tener al animal en B1 o B2, fantástico, porque no tengo sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? La intolerancia al ejercicio, la disnea, la tos cuando repercutió secundariamente a nivel pulmonar, que empieza a haber congestión, que empieza a haber líquido. Entonces, todas esas situaciones, si yo puedo prolongarlas, si no hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva, mejor para la calidad de vida del paciente. El estudio EPIC lo que puso de manifiesto es que si nosotros diagnosticamos al paciente con enfermedad valvular degenerativa y desde el momento del diagnóstico nosotros utilizamos Pimobendan, vamos a retrasar la aparición de signos clínicos. En eso no quedan dudas, es un estudio contundente, pero las guías del ACVIN, estas guías, avalan la utilización del Pimobendan a partir del estadio B2, ¿sí? O sea, a partir del momento en que hubo remodelación del corazón, ¿sí? Una vez que hubo alteraciones hemodinámicas que remodelaron las cámaras, se agrandó el atrio izquierdo, se agrandó el ventrículo, a partir de ahí hace la indicación del Pimobendan. O sea que las guías, el ACVIN, el panel de consenso, no lo indica en sus guías desde el momento del diagnóstico, ¿sí? Lo otro, el EPIC, es un estudio, ¿sí?, que se hizo en forma prospectiva y que en realidad fue tan contundente el resultado que no se llegó a finalizar tal cual estaba previsto, sino que fue el estudio más grande nunca hecho en medicina veterinaria, y en realidad con la mayor cantidad de animales
y fue el que demostró contundentemente el resultado. Pese a ello, y pese que es un estudio que se hizo en forma prospectiva, o sea que tiene un nivel de evidencia fuerte, las guías tienen el consenso a partir del estadio B2 en adelante. Bueno, vamos a ver las preguntitas ahí. A ver, estaba conectada la doctora Nelsa, qué honor. Sí, la vi, un honor. Un honor, profesora de la facultad. A ver. ¿Verdad que al principio empezaron a poner algunas, Pablito? ¿A vos te quedó uno cerca ahí? Bueno, acá me preguntan, Pablo, en el estadio Marina, Pablo, en el estadio B2, ¿lo manejás solo con Pimovendan o un Prilo y Pimovendan? Bueno, la realidad es que ahí te faltó una preguntita, Polaco, del tratamiento, pero en realidad justo nos viene perfecto esta pregunta para poder aclararlo. Mira, en el estadio B2, en realidad el consenso ya avala la utilización, digamos, la indicación de dietas con disminución en la cantidad de sodio, la utilización del Pimovendan, la utilización de IECA, si bien no tiene una evidencia fuerte como el Pimovendan, hay un consenso que sí lo avala, y en realidad el IECA puede ser tanto el enalapril cada 12 horas como el ramipril o el benacepril cada 24 horas. Yo los utilizo, ¿sí? Y la utilización de espironolactona tiene una evidencia un poquito más débil aún que los antes mencionados, pero siempre que pueda darse en forma conjunta, y esto es una opinión personal, siempre que pueda darse en forma conjunta, hay varios estudios que demuestran el beneficio del espironolactona a largo plazo en evitar la fibrosis endomiocárdica, en evitar esa rigidez del corazón que nos va a empezar a afectar en el lucitropismo, o sea, no solo nos afecta en varias cuestiones, sino que la relajación del ventrículo al momento de la carga nos va a afectar mientras mayor sea esa fibrosis endomiocárdica. Como la espironolactona es un antialdosterona, va a actuar evitando ello. Dentro del consenso del ACVIN, la espironolactona tiene un level of evidence bajo, débil, y de todos modos se puede utilizar, ¿sí? Cuando hablamos del ACVIN no podemos nosotros poner experiencias personales cuando estamos explicando lo del ACVIN. El ACVIN son las guías estrictas, ¿sí? Que en realidad hay que son las que van cambiando continuamente. Claro, pero siempre van a ir cambiando, ¿no? Pero bueno, ahí se mezcla, quiero diferenciar bien lo que es la opinión personal de lo que son las guías de ACVIN o el resto de los estudios, ¿no? Correcto. Después, no sé si vos ves ahí alguna otra pregunta. Entonces, respecto a Marina, Pimovendan, el PRIL con la espironolactona, en B2 es lo que yo utilizo. David Luz, David querido, un abrazo grande, un amigo de México. Él es el administrador y creador del grupo BETS, que es un grupo muy popular, latinoamericano. ¿Puede existir un paciente que viva 5 más años en el nivel 2? La verdad es que hay veces que nos sorprende, ¿sí? Puede vivir. Hay perros que son bastante prematuros en la manifestación de la enfermedad y hay veces que están mucho tiempo, no sé si 5 años, pero están mucho tiempo. Es una patología crónica y que gracias a la terapéutica actual son pacientes que felizmente viven mucho tiempo, porque en cardiología hay muchas patologías que tienen una llegada corta en cuanto a la expectativa de vida porque descompensan rápidamente. Pero en los pequeños animales sí, pueden vivir mucho tiempo en B2 y también pueden vivir mucho tiempo en C, ¿sí? Cuando ya tienen signos, sí, pero compensados pueden vivir mucho tiempo. No encuentro otra preguntita. Bueno, están aquí, preguntando.
Preguntan, ¿dónde pondremos encontrar la tabla para medición de la silueta cardíaca? En cualquier lugar, si vas a Google y pones VHS, silueta cardíaca en perros, ese es el índice de Buchanan, que fue quien lo ideó, y en realidad mide desde la tráquea cuando se va a dividir en los dos bronquios, Sí. ahí está la carina, ¿sí? Y de allí traza una línea vertical, obviamente va a ir oblicua hacia el ápex por el sentido en que se ubica el corazón, y otra línea que sale desde la pared caudal de la silueta cardíaca, donde está la vena cava caudal en su borde inferior, hacia la pared craneal del corazón, cruza perpendicularmente a la que trazamos desde la carina hasta el ápex, la que viene desde la pared caudal del corazón, donde ingresa la vena cava en la silueta, ¿no? En la imagen, hasta la parte la que es más ancha de todas, ¿sí? Hacia la pared craneal, y de esa forma se traspolan las medidas de ambas líneas desde el cuarto de la cuarta vértebra, el borde craneal de la cuarta vértebra hacia caudal, y se cuenta cuántos cuerpos vertebrales ocupa la vertical y cuántos cuerpos vertebrales ocupa la transversal, la que cruza perpendicular. Entonces se suman los cuerpos vertebrales que ocupó la vertical y la transversal, y lo normal es hasta 10,5, ¿sí? Ese es el índice cardiovertebral. Si es mayor a 10,5, es sugerente de cardiomegalia, aunque hay que hacer la salvedad que hoy ya está bastante estudiado y hay diferencias en las razas. Por eso hay pacientes que son braquicefálicos como el bulldog francés o el bulldog inglés y que tienden a dar una impresión de cardiomegalia cuando en realidad no la tienen, ¿sí? Hay algunas razas que tienen una modificación de ese resultado de 10,5, ¿sí? En el VHS o índice cardiovertebral. Hay otra preguntita de Javier. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente compensado en la etapa C? Si está compensado, siempre el pronóstico es reservado, Sí. porque no podemos poner que el pronóstico va a ser bueno, Sí, pero sí. tampoco podemos decir que el pronóstico va a ser malo, porque muchas veces si está compensado en la etapa C, están mucho tiempo compensados. Yo tengo muchos pacientes que los vi por primera vez en etapa C, o sea que Sí, llegaron sí. derivados por una dificultad respiratoria y en realidad ya es un signo de insuficiencia y hacemos el diagnóstico. Hay una enfermedad valvular degenerativa, hay una afección de esa válvula mitral, hay un agrandamiento del atrio, tiene una dificultad respiratoria porque hizo edema, porque ese atrio se agrandó, porque se congestionaron las venas que traen la sangre oxigenada al atrio izquierdo y por ende se congestiona el pulmón. Entonces, eso una vez estabilizados y sacados de esa etapa, tienden a estar bastante tiempo. Hay una gran diferencia entre los pacientes que ingresan descompensados pero no recibieron nunca medicación y los pacientes que ingresan descompensados en estadio C pero que ya venían recibiendo medicación. El haber venido recibiendo medicación los empieza a calificar para tentarse a pasar al estadio D. ¿Por qué? Porque recibía medicación y así todo se descompensó. Algunos, Exacto. ajustando dosis, mejoran nuevamente, se estabilizan, pero otros comienzan a mejorar en un porcentaje no muy marcado y siempre quedan con alguna frecuencia respiratoria mientras duermen más alta, con algunas dificultades de intolerancia al ejercicio. Ese es el paciente D que no responde en forma exacta o como nosotros pretendemos al tratamiento, ¿no? Ahí Sabrina pregunta, ¿puede un paciente B2 presentar sintomatología nerviosa? No. Convulsiones. No, la verdad es que hay muy poca evidencia que relaciona las patologías cardíacas Con a las las neurológicas. convulsiones. Hay algunas pocas que lo relacionan a alguna cuestión arrítmica, pero en realidad es muy débil la relación demostrable como para
decir sí, Sí, que tenga relación. La verdad es que es muy, muy poco la posibilidad de una alteración neurológica en un paciente con enfermedad cardíaca. Sí, la situación de la hipoxia cerebral que lleve a un síncope, pero no que lleve a una convulsión. No quiere decir que sea imposible, pero no es algo que lo sí, sí, podemos sí. En la tomar biología todo es como posible. signo. Sí, pero en realidad no lo podemos tomar como algo No, que no. quede muy contundente. Ahí, Paulina, ¿cuál sería la justificación de realizar electrocardiograma si no hay evidencia de arritmias? Bueno, en realidad el electrocardiograma es el método de elección, el gol estándar para Exacto. el diagnóstico de arritmia, con lo cual siempre que se hace una primera evaluación de un paciente cardiópata, yo considero de que el electrocardiograma tiene que estar incluido, porque muchas veces podemos ocultar algo que subjetivamente nos parece un ritmo normal y terminamos encontrando anormalidades del ritmo o latidos prematuros atriales o ventriculares que en realidad no lo podíamos diagnosticar por un estetoscopio. Entonces, es una técnica muy útil, un poco subvalorada, ¿sí? Con esto de que en realidad no tiene relevancia para el diagnóstico de alteraciones anatómicas, geométricas, hemodinámicas, y solo es para las arritmias. Se ha subvalorado un poco, pero la verdad es que nosotros tenemos casi a diario o cada 2 días electros con anormalidades que requieren terapia antiarrítmica. Hoy mismo tuve un paciente que vino por una ecocardiografía, un paciente mitral en estadio C, que lo compensamos hace 10 días y vino a un control, y en realidad en la ecocardiografía ya sugería que había alguna alteración del ritmo, y en realidad cuando hicimos el electro tenía un ritmo bigeminado. ¿Qué es un ritmo bigeminado? Un latido de origen sinusal y uno de un foco ectópico en el ventrículo. Pero en realidad, como estaban tan bien intercalados, si uno lo oculta el soplo y lo escuchás bastante rítmico al corazón, ¿sí? Porque muchas veces el bigeminismo tiene esto, se intercala idealmente uno y uno, y Claro. increíblemente se la van pasando entre el foco ectópico que está en el ventrículo y el nodo sinusal que conduce la electricidad del corazón. Entonces van haciendo uno y uno, entonces la ocultación muchas veces lo ocultamos rítmico. ¿Qué resumo con esto? Que es importante la evaluación electrocardiográfica en el Exacto. paciente cardiópata, ¿sí? Exacto. Ahí, Natalia, pregunta, ¿cada cuánto recomiendan los controles de acuerdo a esta clasificación? Bueno, si un paciente está en estadio B2, yo creo que lo Sí, podemos controlar cada 6 meses, ¿sí? En realidad se puede controlar según el LACVIN cada 6 meses, cada 6 a 12 meses, ¿sí? está buena la Y pregunta. eso queda un poquito librado a un Ujú. rango amplio, 6 a 12 meses. Yo tomaría del LACVIN cada 6 meses, porque en realidad vamos a facturar más, no, porque en realidad nos va a permitir un seguimiento más meticuloso, más cercano de ese paciente. ¿Cómo manejamos Perdón, mi...? Sí, quiero agregar algo más. Ella preguntó según el ACVIN y en las etapas, ¿sí? En sí, realidad, nosotros sabemos que mientras no exista soplo, si un paciente es de la etapa A, nosotros sabemos que el método que utilizamos es la ocultación, porque en realidad, si no hay soplo, yo no tengo necesidad claro, de exacto. indicar estudio para ver remodelación cardíaca, paciente asintomático, paciente sin soplo, pero como es un paciente de raza predispuesta, lo voy a ocultar bastante seguido. En el caso del B, es lo que dije recién, en el caso de un paciente C, en realidad los controles tienen que ser cada 3 meses, ¿sí?
¿sí? Y hay pacientes C que requieren, como este que les acabo de comentar, lo vi hace 10 días y a los 10 días lo controlo, porque lo evalué descompensado. Y el evaluar con una ecocardiografía el animal descompensado no permite, por ejemplo, ¿qué evalué hoy? Hoy evalué la velocidad de llenado de ese ventrículo cuando se abre la válvula mitral para evaluar qué presión puede tener ese atrio izquierdo, ¿sí? Y en realidad sabemos que la velocidad de la onda E de llenado del ventrículo, que es cuando el ventrículo va a recibir la primera oleada de sangre porque se abre por diferencia de presión la válvula mitral, sabemos que hasta 1,05 m es lo que está documentado en la literatura como normal para los que hacen Doppler, ¿no? En realidad, cuando uno tiene un Doppler, lo va a medir, y si esa velocidad está 1,2, 1,3, 1,4, es un paciente que, si tiene además una relación atrio izquierdo aorta mayor a 1,7, su pronóstico a 3 a 6 meses realmente va a estar bastante complicado, ¿sí? Entonces, en el momento que ingresó descompensado, hicimos una ecocardiografía de rutina bastante corta porque el animal tenía una dificultad respiratoria importante y la hicimos luego de oxigenarlo 25 minutos y de inyectarle furosemida. Entonces, posterior a eso, lo evaluamos, estaba un poquito más estable y indicamos un tratamiento. Hoy la gente vino y dice, está fantástico, se curó, porque la gente interpreta que ya está, que el perro está nuevo. En realidad hicimos el control donde medimos todos los flujos, ¿sí? No solo el mitral, sino el aórtico. La importancia de cuantificar para los que hacen Doppler la fuerza o el jet regurgitante que va desde el ventrículo al atrio izquierdo. Entonces, en el caso de hoy, un estadio C lo controlé a los 10 días, lo puedo controlar al mes, lo puedo controlar, ahora, por ejemplo, está estabilizado este paciente, le dije que lo tengo que ver en 3 meses, claro, salvo que su frecuencia respiratoria se incremente. Y vale la pena acá aclarar esto de que la frecuencia respiratoria, el control de la frecuencia respiratoria es fundamental, tiene que ser mientras el animal está durmiendo. No me sirve que el animal esté con los ojos abiertos reposando, sino que tiene que estar completamente dormido. Y la frecuencia respiratoria normal de un perro raza chica durmiendo puede ir de 12, 14, 16 respiraciones por minuto. Ahora, en los cardiópatas que están compensados de estadio C, mi intención es que esté por debajo de 30, ¿sí? Yo tengo unos cuantos pacientes que están en un estadio D, que están más de 30 y que ellos tienen una vida muy buena, pero en realidad no responden idealmente al tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que le dije a la señora que vino hoy con el perro ya compensado y que le hice el estudio Doppler, mientras su frecuencia respiratoria sea menor a 28 o a 30 respiraciones por minuto, mientras duerme, yo no tengo necesidad de verlo antes de los 3 meses. Si tiene una frecuencia mayor a 30, tiene que sacar un turno, así sea la semana que viene, ¿sí? Y si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 50, es una emergencia. Lo tengo que ver inmediatamente. Ahí me pregunta Laurita de Villa María Veterinaria Palermo. ¿Qué IECA utilizaría si hay patología cardíaca con insuficiencia renal por el metabolismo de la droga? Cardiovier. En realidad, si hay insuficiencia renal, depende del estadio que esté, ¿sí? Ella ahí menciona el benacepril, el ramipril. En realidad no usaría el enalapril porque lo tengo que dar cada 12 horas y es un paciente que recibe mucha medicación. Pero en realidad lo importante que sepas, Laura, es... Sí, Laura. En realidad es que si el paciente tiene insuficiencia renal, yo normalmente, si es un estadio B, lo podés usar. Al IECA depende qué grado de insuficiencia renal tenga, pero si tenemos un paciente C que ya recibe furosemida, y es un paciente nefrópata, yo trato de dejar a un lado el IECA, ¿sí? Si no hay una hipertensión arterial sistémica concomitante, trato de utilizar solamente la furosemida porque la asociación entre un IECA más furosemida en un paciente que sus riñones no funcionan bien, no está del todo
ideal. Entonces trato de priorizar la droga básica que necesito, que es la furosemida, usar el pimovendán, y trato de que si es nefrópata, dejo de lado la utilización del IECA si hay ausencia de hipertensión arterial sistémica. Ahí María Eugenia pregunta, ¿qué antibiótico recomienda en endocarditis? Uf. Bueno, en realidad, un abrazo al doctor César Villalta, un honor. En realidad, a ver, en endocarditis la verdad es que depende muchísimo, porque hay que hacer hemocultivo y porque en realidad influye muchísimo el cuadro y el resultado que tengamos en ese hemocultivo. Podemos ingresar de entrada con doxicilina y asociada, pero primero, es muy baja la incidencia de endocarditis, pero nosotros necesitamos tener un hemocultivo, eso es de rutina, es algo que lo tenemos que hacer sí o sí. Mientras tanto, podemos utilizar algunos antibióticos, pero esperaría, o sea, lo que define es el hemocultivo. Lo que yo te diga puede ser una cuestión media agarrada de los pelos, porque voy a usar seguramente alguna medicación que tenga inyectable, ¿sí? Y que lo pueda usar cuanto antes. Muchas veces uno no dispone en la clínica de todos los antibióticos habidos y por haber, pero sí me tengo que ajustar al cultivo lo antes posible, ¿sí? Ahí te preguntan qué experiencia tiene con la torasemida en enfermedad mitral con insuficiencia cardíaca descompensada. Un saludo al doctor Javier Céspedes, Javier, que nos sí. está mirando y que tiene también una charla. Una charlita, ya vamos a compartir una charlita por Instagram Live. En realidad, repetime lo que me preguntaste, me olvidé. ¿Viste? ¿Qué experiencia tiene? Saludarlo a Césped. Por saludar a Césped, Javi querido. ¿Qué experiencia tiene con la torasemida en enfermedad mitral con insuficiencia cardíaca? Bueno, no tengo experiencia, pero te voy a contar algo. La torasemida en Latinoamérica es un problema, no se consigue. Sí. Pero la torasemida es 10 veces más potente que la furosemida y en realidad la dosis es una décima parte y tiene una gran ventaja que la damos una sola vez al día y que en realidad la vas a poder dar en ese paciente que está descompensado y que en realidad tiene un edema, porque el paciente que tiene una enfermedad, una insuficiencia cardíaca congestiva, tiene normalmente cuando está descompensado una mala absorción también, ¿sí? En esos pacientes que llegan con cuadros descompensados, que tienen hipertensión pulmonar concomitante, que tienen ya cuestiones, alteraciones varias y que tienen tal vez fallo derecho y que tienen ascitis, bueno, y tal vez hay un edema del tubo digestivo, de la mucosa gástrica y la absorción va a estar dificultada, con lo cual lo que es inyectable es lo más recomendado en las primeras horas. En el caso de la torasemida te permite tener un excelente diurético que lo vas a inyectar una sola vez al día y que en realidad, bueno, es fantástico poder contar, sobre todo en pacientes que están refractarios a la furosemida, cuando el glomérulo ya empieza a hipertrofiarse a nivel endotelial y están refractarios a la furosemida, y en vez de ir a la triple terapia diagnóstica de la hidroclorotiazida, la espironolactona y la furosemida, con usar la torasemida es fantástico, ¿no? Pero no la tenemos disponible en Latinoamérica. Ahí queda una pregunta de Jonathan, quedó sola. Doctor Pablo, ¿en un paciente en estadio B2 sería beneficioso para su función contráctil suplementar taurina? Lo podés hacer, es un tratamiento nutracéutico, o sea, no está indicado por consenso, no están las guías de ACVIN que en realidad tocamos, pero en realidad para la insuficiencia valvular mitral y las razas chicas realmente no lo necesitan. Los que sí estaría mejor hacerlo es en las cardiopatías dilatado, que es la respuesta típica que sucede en los pacientes de raza grande, que tienen un comportamiento hemodinámico diferente frente a la misma patología, si es de raza grande que si es de raza chica. Entonces, estos pacientes que tienden a la disfunción sistólica, que tienden a problemas arrítmicos, los de raza grande, tal vez tenga un mayor sentido el uso, pero la enfermedad valvular degenerativa no es la enfermedad
que realmente amerite el uso de taurina. Está. ¿Vos me ves bien, Pablo? Porque a mí se me cortó la imagen tuya. Mira, yo te veo medio borrado, pero no importa que vos te veas, lo importante es que me vea yo. Está. ¿Se escucha? No. Se escucha, se escucha, se escucha. ¿Me escuchás? No. Se escucha. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Nos quedan 10 minutos todavía antes que se nos corte el Instagram, que es de Sí, se está solamente... cortando. A mí me veo como que se me está cortando. Eso es porque ¿Me escuchás, Pablo? pagás una conexión económica, así te escucho. No me preguntes más si te escucho, porque es como las viejas que hablan por teléfono, ¿se escucha? No. Ahí dicen razas de felinos braquicéfalos, ¿recomienda electrocardiograma en cachorros sin síntomas? No, si no tiene síntomas no lo recomiendo. No recomiendo un electrocardiograma. No hay ningún estudio ni nada que amerite un electro en un braquicefálico cachorro. Si vos ves borrado como yo te veo a vos, borroso, no vas a poder leer, sigo leyendo yo las preguntas. Dale, sí. Bueno, Ma Algora, no podía hasta ahora preguntar, ¿qué medica en estadio B1? No se medica el estadio B1, en realidad no hay un consenso para la medicación en un estadio B1, ¿sí? Saludos a Marito Mosqueda, que lo veo ahí abajo. Jime Arri, Jime, un beso. Mitrálicos más bronquitis. Sí, bueno, lo más frecuente es que el paciente que tiene enfermedad valvular degenerativa crónica, ese paciente de talla pequeña, viejito, ingresa sobre todo con tos como síntoma, ¿sí? Y en realidad, no te nos vayas polaco, ¿eh? En realidad ese paciente No. Escucho medio cortado, pero sigo. Ese paciente que ingresa con tos y nosotros lo atribuimos enseguida a que es un problema cardíaco. Lo más probable es que la tos se deba a una bronquitis crónica en esas razas chiquitas y que la indicación de las aerocámaras con la fluticasona nos den mucho mejor resultado que cualquier terapia. Muchas veces el clínico recibe un perro que tiene tos y dice, no, lo medico con furosemida porque es el corazón. Y la furosemida tiene un piquitín de efecto broncodilatador. Entonces dice, tuvo un beneficio, ¿sí? Disminuyó la tos según el dueño, pero en realidad no hay que indicar furosemida porque el perro vino con tos. Eso es tremendamente malo. Entonces es importante que sepan que la furosemida es una indicación cuando está confirmada la presencia de congestión, de edema y todo lo demás, ¿no? De hecho, cuando hay una relación atrio izquierdo aorta mayor a 1,8 a 1,9, la furosemida en dosis baja, 2 miligramos kilo cada 12 horas, está bien indicada porque en realidad hay ya una congestión muy fuerte sobre las venas pulmonares. Igual cuando tenemos un paciente que medimos con Doppler y tenemos un flujo de la onda E de llenado mayor a 1,2, por más de que el perro no tenga síntomas de edema pulmonar, yo indico furosemida en esos casos para bajar la precarga, para bajar la presión de ese atrio izquierdo, ¿sí? Polaco, te están reclamando tantas cosas acá en los comentarios. Estaba escuchando medio cortado yo todo. Bueno, pero va bien, va bien. A partir de la administración del Pimovendan, Andrés Cruz, a partir de la administración del Pimovendan, ¿a partir de qué momento encuentra ya efectos favorables? ¿Días, meses? Bueno, yo encuentro, depende cuál es la patología, Andrés, y del estadio en el cual la encuentre. Yo creo que te referís a un paciente con sintomatología de insuficiencia cardíaca, con signología de insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente C. En realidad, en esos pacientes, lo que pasa es que juntamos medicaciones, pero la diferencia en los resultados es bastante rápida, ¿sí? Una semana ya encontramos diferencia en cuanto a mejorar la disfunción sistólica, si viene con disfunción sistólica, ¿no? Previa. Creo que nos entra una preguntita más
yo sigo acá porque creo que lo perdimos al polaco, pero no nos importa. ¿Sí? No, o sea, que escucho todo cortado. ¿Se ve bien todo? Sí, se ve bien y te escucho, así que quédate callado que la sigo yo. Bueno. ¿El ecocardiograma lo considerás parte del chequeo prequirúrgico en un felino adulto? Sí, Marina, en realidad el ecocardiograma lo considero en un chequeo prequirúrgico siempre porque el electro nos va a dar bien y ese animalito si tiene una cardiomiopatía hipertrófica se nos va a morir en la anestesia. Entonces es algo que es engorroso de hacerlo entender que se indique ecocardiograma antes de una cirugía, pero es algo frecuente escuchar lo trajeron a castrar y se murió. Y bueno, nos cuesta un poco implementarlo, pero como clínicos tenemos que saber que la única tranquilidad es tener la certeza ecocardiográfica de que no hay una patología cardíaca como una cardiomiopatía hipertrófica para poder pasar a la anestesia, ¿sí? Estamos con 4 minutos todavía. La hipertensión pulmonar, Juan Pablo Burcio, Juan Pablito, un abrazo. ¿Cómo diagnosticar y tratar la hipertensión pulmonar en endocarditis mitral? Creo endocardiosis mitral. En realidad la hipertensión pulmonar, Juan, utilizo furosemida si es que no venía con medicación, porque la furosemida al bajar la precarga va a mejorar fuertemente el grado de hipertensión pulmonar al bajar la precarga, o sea, va a ayudar, ¿sí? Lo que no uso en el paciente con enfermedad mitral es el sildenafil de entrada, salvo que venga con el tratamiento con furosemida, con pimobendan, con un IECA, y tiene hipertensión, agrego el sildenafil, ¿sí? De 1 a 2 miligramos kilo cada 12 o cada 8 horas, depende, ¿sí? No aconsejo el uso de los sartán porque no tengo experiencia, Antonella, en el uso de los sartán. Bueno, nos debemos estar pasando... sí, IECAS a partir del B2, el Advin ya lo menciona, ¿sí? Con una evidencia más débil que lo que es, obviamente, la indicación de pimobendan, pero sí está en las guías. En un paciente que hace 2x3 ascitis, la punción del abdomen la hago periódicamente, hay que ver el origen de la ascitis, María Eugenia, hay que ver cuál es la causa de la ascitis. Si la causa de la ascitis es un taponamiento cardíaco, podés pincharlo y vaciarlo 100 veces y 100 veces se vuelve a llenar, ¿sí? Hay que resolver el problema de la presión del taponamiento pericárdico sobre el corazón, que no permite ese lado derecho del corazón generar una diástole, de tener un lucitropismo normal. Entonces, ese colapso del lado derecho pues, va a generar ascitis. En ese caso hay que resolverlo del tórax, punzando y se vuelve a colectar haciendo una pericardiectomía. Y si no es si es por origen de insuficiencia cardíaca, ayuda mucho drenándolos, más allá de la terapia medicamentosa que hagamos, drenar todo lo que más se pueda, ¿sí? Bueno, ya nos acercamos al final, veo que Martín se está cortando bastante, y nada, les dejo un abrazo grande, muchas gracias por conectarse. Polaco, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? Sí, ahora te escucho. No, quería invitarlos a la semana que viene, va a estar Carlos Núñez, no sé si me escuchan, el martes 12 sí, se escucha. A las 21 horas. Sí, yo a lo último te escuché todo cortado. Perfecto, te escuchó bien, de todos modos se escucha bien. Dieguito Polo, un abrazo, Sabrina, un abrazo. Les agradezco a todos por compartir el momento, te recontra agradezco, Pablo. A lo último me perdí un poco porque no escuchaba nada, pero muy lindo. Gracias a Jambier como siempre, un saludo, Nico Fuentes, Álvaro, bueno, todos conocidos, amigos, más de 100 conectados hubo, así que un abrazo grande para todos. Gracias, Martín, y gracias a la un abrazo, por la dejo grabada, va a quedar la charlita grabada 24 horas, así que la pueden ver, le pueden avisar a sus colegas que la vean si no la pudieron ver.